Saben, la vida es complicada. Sobre todo cuando no tienes sueños, pasas todos esos días viviendo a lo que te lleve la corriente, esperando a que un día, te llegue ese chispazo, que te haga decir: yo quiero dedicarme a esto, hasta el día que me muera. Y por eso es reconfortante cuando encuentras esa pasión que te hace querer ser mejor cada día aunque tu cuerpo ya no quiera seguir. En mi caso fueron 3 cosas: la programación, hacer vídeos, y lo que más me gusta hacer en el mundo, jugar fútbol, y realmente era hermoso. Ya estaba contento con el simple hecho de jugarlo sin importar dónde fuera ni con quién lo hiciera, sabiendo que todos los días me esforzaba en entrenar para poder ser mejor, y quizás algún día, llegar a ese escenario donde todos los que amamos este deporte, quisimos estar presentes. Pero yo lo terminé dejando, no porque me dejase de gustar, al contrario, todavía sigo jugando fútbol con mis amigos de vez en cuando, pero aún así, simplemente, lo dejé. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque después de ver Look Back, volví a mirar a mi pasado, y recordé que lo que me hizo dejar de esforzarme en seguir mi pasión, fue el mismo dilema por el que pasan todas las personas que tienen un sueño. ¿Vale la pena abandonarlo todo por cumplir tus sueños? Y aquí, es donde comienza la historia de Fujino, una joven chica de apenas 13 años que tal vez lo suyo no era jugar fútbol, pero sí tenía una pasión que siguió desde muy pequeña, y eso era dibujar mangas, y ella no era para nada mala. Después de todo, ella ya llevaba un buen tiempo dibujando historias para el periódico de su escuela, historias que a todos en la escuela le encantaban. Eso para ella era como vivir un sueño, hacía lo que le gustaba y lograba que sus compañeros la eligieran casi sin esforzarse. Era claro que ella tenía talento para esto. Pero un día, las cosas estaban a punto de cambiar. El profesor encargado del periódico le dijo que a partir de ahora tenía que compartir columna con otra chica de la escuela que también le gustaba dibujar, una chica llamada Kyomoto, pero había algo raro en esa chica, y es que ella ya llevaba bastante tiempo sin ir a la escuela por culpa de tener una gran ansiedad social, y Fujino tampoco estaba contenta con la idea de que alguien que ni siquiera iba a la escuela le quitara un espacio del periódico, pero aún así ella terminó aceptándolo, porque después de todo, ella se creía que era tan buena dibujando, que una niña que ni siquiera podía hablar con los demás no tenía chances de ganarle. Pero al final, Kyomoto demostró que aunque no tenía el valor suficiente para hablarle a los demás, sí tenía el talento suficiente para humillar a los dibujos de Fujino. O bueno, eso era lo que creían los mismos compañeros de Fujino que hace solo unos días se la pasaban alabando sus mangas del periódico, y esta última no podía creer que los demás la abandonaran por alguien que salió de la nada. Era la primera vez en su vida que sentía que a nadie le gustaban sus dibujos, pero ella pensaba que tal vez Kyomoto solo le ganó porque tiene el suficiente tiempo libre para aprender a dibujar de esa manera, y ella no dejaría que alguien que ni siquiera va a la escuela, le gane en su propio juego. Así que ella, empezó a obsesionarse con mejorar. Ella buscó en internet cómo mejorar, compró un montón de libros, vio un montón de tutoriales, y simplemente, empezó a dibujar, día tras día, noche tras noche, clase tras clase, sin importar lo que pasara, ella le iba a ganar a Kyomoto, así que así lo hizo. Aprendió anatomía, perspectiva, y un montón de cosas más que eran increíbles para una niña de su edad. Pero ella no se había dado cuenta que, en el proceso, había dejado de lado sus estudios, sus amigos, su familia, y al final, se había obsesionado tanto con superar a Kyomoto, que había abandonado todo lo demás. Pero aún así, ella estaba convencida de que esto iba a funcionar, ella estaba convencida de que ella iba a derrotar a Kyomoto. Pero al final, sin importar cuánto se esforzara, Fujino no le podía ganar al talento natural que tenía Kyomoto para dibujar fondos, así que allí ella se hizo esa incómoda pregunta que se hacen todas las personas que tienen un sueño. ¿Vale la pena abandonarlo todo por cumplir tus sueños? Y ella se dio cuenta de que no valía la pena hacerlo.
Fujino había dejado el dibujo y todo lo que tuviera que ver con él, lo que la hizo remontar sus notas para poderse graduar de la primaria, pero había alguien que no pudo ir a la graduación, y esa era Kyomoto, así que su profesor le dijo que fuera a entregarle el diploma a su casa. Fujino obviamente no quería hacer eso, pero el profesor le dice que después de todo, ellas dos compartieron columnas en el periódico dibujando mangas para todos, así que quiera o no, ella era la indicada para ese trabajo. Así que Fujino terminó yendo. Fujino por fin, pudo ver quién era la persona que la hizo dejar de dibujar. Y aunque no lo pudiera creer, Kyomoto era su fan. Parecía difícil de creer, pero, lo primero que hizo Kyomoto al ver a Fujino fue pedirle un autógrafo, y esta última con el ego tan inflado que tiene por supuesto que se le dio, y mientras lo hacía, Kyomoto le contó que aunque no fuese a la escuela, a ella siempre le llegaban los periódicos donde Fujino publicaba sus historias, así que desde siempre fue una gran fanática de ella, de sus historias, de cómo sin importar lo que pasara, ella siempre tenía un manga listo para publicar cada semana. Ella realmente creía que Fujino era un genio del manga. Así que por supuesto quería saber el por qué Fujino había dejado de dibujarlos. ¿Sabes? De hecho se me ocurrió una historia para enviarla a un concurso de manga ahora mismo. Así que básicamente renuncié por eso. Y aunque esa solo era una mentirita blanca para no admitir que lo había dejado por su culpa, Fujino pudo ver que esa simple mentira había encendido la pasión que guardaba por dentro la joven Kyomoto. Esta última estaba ansiosa por saber cómo era ese manga del que Fujino estaba hablando, pero esta última le dijo que la historia solo la tenía en su cabeza, solo faltaba escribirla, pero Kyomoto todavía seguía insistiendo para que ella se la mostrara. Bueno. ¿Sí? Supongo que te lo puedo mostrar cuando lo termine. Saben, aunque ella le había hecho esta promesa para no revelar su mentira, de algún modo, parecía que Fujino había vuelto a recuperar su pasión por dibujar mangas. Así que ahora sí quería cumplir su promesa. Tenía que poner manos a la obra. Y así lo hicieron. Fujino y Kyomoto acordaron trabajar juntas para hacer una gran historia que les haría ganar muchos premios. Realmente era bastante irónico que haya vuelto a dibujar gracias a la misma persona que la había hecho abandonar su pasión. Pero eso no importaba ahora, porque ahora mismo ellas dos simplemente iban a empezar a dibujar.
Día tras día, noche tras noche, clase tras clase, sin importar lo que pasará, ellas dos iban a hacer ese manga que las hiciera ganar ese jugoso premio de 1.000.000 de yenes. Y al final, aunque parezca increíble, ellas lo terminaron logrando. Kyomoto tenía tanto miedo de hablar con las personas que lo único que logró encontrar para divertirse es el dibujo. Ella solo lo hacía porque no había nada más por hacer, era como el único consuelo que ella tenía mientras sabía no podía hacer nada más, para quitarse su ansiedad social, porque lo peor de tener ansiedad social no es el hecho de que te dé miedo hablar con las personas, lo peor de ella es que la única persona que puede acabar con la ansiedad eres tú. Y eso, es aterrador, pero gracias a las tiras cómicas que Fujino publicaba en el periódico escolar, y gracias a que esta última se atrevió a ir a la casa de Kyomoto a pesar de no querer hacerlo, gracias a Fujino, fue que ella encontró el valor para pelear con su ansiedad, y hacerla salir a conocer el mundo como siempre lo quiso hacer. Así que lo único que a Kyomoto le queda por decirle a Fujino es gracias. Gracias por sacarla de su casa. Ya habían pasado unos 4 años desde que Fujino y Kyomoto habían empezado a ser compañeras de mangas, las dos ya habían bastantes one-shots de muy buena calidad antes de cumplir la mayoría de edad, lo cual es algo increíblemente difícil y admirable por su parte, así que ahora todo ese esfuerzo iba a tener sentido, porque al fin, la revista más grande de todo Japón, les iba a dar la oportunidad de hacer un manga serializado. Pero Kyomoto parecía tener otros planes. Ella le dijo a Fujino que no la iba a poder ayudar con este manga serializado, porque ahora ella quería ir a la escuela de arte para cumplir su sueño, y a Fujino se le notaba en la cara que no podía entender lo que Kyomoto le estaba diciendo, ella hizo como si esta decisión no fuera importante, porque según ella, Kyomoto solo servía para hacer fondos. Pero aún así ella quería saber por qué quería ir a la escuela de arte, ella decía que no hay sentido en ir a estudiar arte, después de todo casi no hay trabajos reales para esa licenciatura, y ella lo sabía, pero no solo era eso, Kyomoto tenía que empezar a hablar con extraños, pero ella sabía que se tenía que esforzar por mejorar, entonces ahí Fujino juega su última carta, y soberbiamente le dice que si se queda con ella, todo lo que ella quiera caerá en bandeja de plata. Pero, Kyomoto no quería eso, ella lo único que quería era dejar de depender de Fujino. Era porque quería ser una mejor artista.
repito, hoy en mediodía en la ciudad de Yamagata, en la Escuela de Artes de la Prefectura Yamagata, un vagabundo atacó a una estudiante con un arma punzante. Más tarde, la policía de Yamagata detuvo al presunto culpable. La información detallada sobre las víctimas y los heridos aún no está revelada. El hombre está actualmente detenido en la estación de policía de Yamagata, donde el hombre está siendo interrogado por el cuerpo policial para comprobarse si realmente es el causante de este incidente. ¿Saben? Probablemente cuando ella intentó que Kyomoto no fuera a la escuela de arte y se quedase junto a ella escribiendo manga, no lo estaba haciendo por ser egoísta o por no dejarla cumplir su sueño, ella tal vez lo hizo porque no quería que al abandonar hacer sus mangas para convertirse en artista, le costará perder todas las otras cosas hermosas de la vida para que al final, se diera cuenta de que todo el esfuerzo que hizo, no valió la pena, así como de la misma manera, ella misma lo había hecho en el pasado, así de la misma manera, que ella perdió su pasión. Y al final, Fujino terminó cayendo en una profunda depresión. Ella todavía no entendía cómo le había ocurrido algo como esto, ella todavía seguía en shock por la muerte de su amiga, así que decidió volver al lugar donde comenzó todo para ver si encontraba una respuesta para toda esta tragedia. Y allí, como si fuese obra del destino, apareció enfrente de ella ese dibujo que había hecho en ese preciso lugar hace muchos años, el mismo dibujo que hizo que Kyomoto saliera de su habitación, el mismo dibujo que hizo que Fujino le prometiera hacer un manga que terminaron haciendo juntas, el mismo dibujo que hizo que Kyomoto quisiera cumplir su sueño. Y después de ver todo esto, Fujino se dio cuenta que la muerte de su amiga había sido culpa suya. Porque tal vez si ella nunca hubiera hecho ese dibujo, si tal vez nunca hubiera seguido su pasión, tal vez Kyomoto nunca hubiera perdido la vida. Y tal vez, si eso hubiera pasado, tal vez ella nunca hubiera encontrado el valor para salir de su cuarto en ese momento, y tal vez se hubiera quedado dibujando y mejorando sus habilidades día a día, hasta que un día se hubiera dado cuenta que quería dedicarse al arte, así que tal vez hubiera entrado a la escuela de arte, y allí se hubiera convertido en una gran artista, y tal vez haciendo esto, hubiera encontrado la manera de sobrellevar su ansiedad social, y capaz tal vez hubiera vuelto a vivir de ese incidente que casi le quita la vida. Pero tal vez, y solo tal vez, el universo haya encontrado la manera de volver a reunirla con su mejor amiga, para que al final, ésta le hubiera hecho una promesa igual a como alguna vez lo había hecho, para al final de todo, volver a estar juntas, persiguiendo sus sueños. Pero tal vez, todo eso sucedió en otro universo, porque la Kyomoto real había muerto. ¿Saben? La vida es complicada. Un día estás en tu habitación buscando ese algo que te haga querer vivir todo el tiempo, luego lo encuentras y decides enfocar todo tu ser en ser el mejor de ese algo para conseguir un sueño, y luego cuando ves que no importa cuánto avances, siempre te quedas atrás de todos, te haces la incómoda pregunta que todas las personas con sueños se hacen, y tal vez, decides darle una oportunidad a este sueño, sin importar cuánto te cueste, sin importar lo que tengas que dejar atrás, das todo por conseguirlo. Pero cuando finalmente lo haces, te das cuenta que has perdido muchas más cosas. ¿Alguna vez pensaste que podías ganar? O tal vez, no decides seguir adelante y simplemente, abandonas ese sueño, y simplemente te pones a disfrutar de las demás cosas que la vida tiene para ofrecerte. Pasas tiempo con tus amigos, con tu familia, descubres que hay muchas más cosas que quieres hacer en este mundo. Pero al final, cuando ya has disfrutado bastante, miras atrás, y te preguntas si tal vez no hubieras abandonado ese sueño. Tal vez las cosas serían diferentes. Pues esto último es lo que me pasó a mí. Pero, aunque parecía imposible, yo simplemente seguí adelante, como ya lo había dicho, no abandoné del todo mi pasión, pero sí había abandonado el querer perseguir ese sueño de ser futbolista profesional, pero aún así, pude ver mucho más cosas del mundo, y aprendí que había muchísimas más cosas que quería hacer, muchas más cosas que quería aprender, y sobre todo, aprendí que había muchísimos más sueños por los que quería seguir luchando. Una prueba de ello es este canal de YouTube, que yo sé que no es ni de cerca el mejor ni el más grande canal que hay en la plataforma, pero después de tanto tiempo
tiempo subiendo vídeos en otros canales, tanto tiempo probando estilos diferentes, tanto tiempo viendo si esto iba a resultar o no, pero ahora, al fin siento que esto me está saliendo bien, aunque no consiga tantas vistas, me encanta hacer vídeos aquí, porque aquí puedo hablar de las cosas que me gustan, editando los vídeos como a mí me gusta, y aún así sentir que todo lo que hago realmente vale la pena. Porque entendí que aunque la vida sea complicada, que seguir tus sueños sea complicado, siempre va a haber algo por lo que perseguir un sueño. Y luego está la otra cara de la moneda. Fujino trabajó durante toda su vida para ser la mejor mangaka posible, se obsesionó con su pasión, alguna vez la dejó, otra vez la retomó, pero siempre tuvo dentro de su corazón la pasión de conseguir ese sueño. Conseguir que todos vieran que su arte también es hermoso. Pero se obsesionó tanto intentando perseguir lo que más quería mundo, que terminó perdiendo a la persona que más quería en el mundo, sin poderle decir adiós. Pero aunque ella pudo abandonarlo todo por el horrible peso de su pérdida, ella siguió adelante, ella no tenía por qué hacerlo, ya había creado un manga que era un éxito mundial, ya había demostrado que su arte también era hermoso, ella ya no tenía por qué seguir adelante con su sueño cuando ya lo había alcanzado. Entonces, ¿por qué lo siguió haciendo? Pues tal vez ella entendió que todavía valía la pena vivir, por seguir viviendo su sueño. Todas las veces que ellas dos se reunieron a dibujar, todos los mangas que escribieron juntas, todos los momentos que han pasado, la han llevado a cumplir su sueño, y tal vez después de ver todo esto, ella tal vez, se dio cuenta de que todavía valía la pena seguir viviendo su sueño, y no por querer ser la mejor, sino por hacer que todos esos recuerdos que vivió junto a su mejor amiga hayan valido la pena, así que al final, Fujino siguió adelante. Y siguió dibujando mangas, y siguió persiguiendo un sueño. Así como yo lo hice, después de ver esta película. Porque después de que terminé de ver Look Back, al fin, y después de tanto tiempo, me había dado cuenta de que no importa cuántos sueños tengas, si es muy grande o muy pequeño, si lo abandonas y persigues uno nuevo, o si decides abandonarlo todo por perseguirlo, la vida es una sola. Y si queremos que sentir que nuestra vida ha valido la pena, la única manera de hacerlo es vivir persiguiendo un sueño.